¿Siempre victorias consecutivas en casa? Sí, la verdad es que estamos con una racha buena en casa, jugando en momentos bien, siendo superiores al rival y por tanto estoy contento. És el moment de marcar nous objectius o encara no? Es el momento de ganar el próximo partido. Claro, es que tenemos 39 puntos. Yo calculo que este año, para estar tranquilos con un rival más que hay 21, mínimo hay que llegar a los 50. A partir de ahí ya miraremos más. Pero da igual los objetivos que te marques, es que el objetivo es ganar cada partido. Nosotros ahora iremos a Chátiva, que son los líderes, e intentaremos ganar. Y más objetivo que ese, que ganar al líder, no creo que haya, ¿no? Santi, el Reus ha sido superior en la mayor parte del partido, lo único que con el 2-1 sí que se ha visto algo. Sí, está claro. Nosotros con el 2-0 teníamos el partido totalmente controlado, para haberles hecho mucho daño a la contra, muchísimo. Ellos se van a abrir y tenemos jugadores rápidos, con Pedro, con Sergio, con Prades. Pero el gol nos ha desmontado, un error que no tenemos una salida de balón, por querer jugar demasiado, nos la roban. Luego inconscientemente no hacemos la falta porque Enrique lleva 4 tarjetas y estamos muy cargados y lo dejas y Rubén es un muy buen jugador, lo conocemos del Deña del año pasado, se va con mucha velocidad, con mucha facilidad y lo marca. Pero es normal, es que estos equipos como Monteña, bueno, cualquier equipo tiene jugadores muy buenos, la verdad que no lo valoramos, quizás porque les estamos ganando, pero son equipos muy buenos, con jugadores muy buenos que te pueden hacer eso. Y después hemos tenido 5 minutos, pero se han podido empatar en 2 jugadas. Pero bueno, también es verdad que nosotros hemos podido meter el cuarto. Sí, pero se te puede ir el partido. Ahora lo estábamos hablando, el equipo está mejorando la media de puntos del año pasado, de momento. No sé cómo lo valoras, porque teóricamente tienes peor plantilla. Yo he dicho que el año que estamos haciendo es espectacular. Lo que están haciendo los jugadores es espectacular. Yo creo que no somos conscientes de que hoy estamos 16 justos, no teníamos más fuera de la convocatoria. De los 16 estamos 4 o 5 que el año pasado están en primera catalana o buena juvenil. Y el equipo va, hace las cosas bien. Eso es mérito de los jugadores, única y exclusivamente. En el próximo partido Marqués ha provocado la tarjeta. Sí, es un campo que quizá no se amolda mucho a sus circunstancias y que tenemos que provocar alguna, porque claro, tenemos a 5 o 6 jugadores, como nos caigan a la vez todos, tengo que jugar yo. Entonces, claro, hemos provocado una y a ver si poco a poco nos vamos quitando, ¿no? ¿Te preocupa ahora el calendario que viene? Hombre, a disfrutar esta semana, pero después de 3 partidos en una semana. Con 39 puntos me preocupa menos. Hoy teníamos que ganar porque ahora vienen 3 partidos y que 3 partidos, ¿no? Contra los 3 primeros prácticamente. Bueno, también son partidos bonitos de jugar, son partidos bonitos que a todo el mundo le gusta jugar y que sé que vamos a dar la talla. Podrás ganar, perder, empatar, pero vamos a dar la talla. ¿Confías en sacar algún punto de estos 3? Hombre, naturalmente, confío en sacar los 9. Otra cosa que luego no lo saque, pero por confiar, sí. ¿Has sufrido más o has disfrutado hoy? En momentos he disfrutado y en momentos he sufrido. Con el 2-1 he sufrido porque veía que ellos iban claro, no tienen nada que perder, iban a por todas. Pero hasta el 2-0 he disfrutado porque el equipo la primera parte jugó muy bien, ha controlado el partido, ha tenido 2 o 3 ocasiones contra un buen equipo, que lo tenían es buen equipo y además está en un buen momento, y luego con el 2-0 pues estaba el partido para matarlos a la contra, pero mira. ¿El cambio de traer por Pedrito en el equipo, hay algún motivo? Bueno, es un jugador que trajimos, ha estado 2 semanas con nosotros y hemos visto que tiene muchas posibilidades y también hay que hacer un poquito de refresco a la gente, ¿no? Pedrito es un jugador muy explosivo que últimamente pues no están saliendo las cosas. Mira, ya ha salido y ha estado bien. Bueno, al final vamos a necesitar a todos, somos pocos, o sea que hay que tener a todos activados. La victoria de hoy es la primera donde el Reus recibe un gol en casa como mínimo. Supongo que no te preocupa, sino que romper esta estadística algún día tenía que pasar. Me preocupa el hecho de que nos han hecho 2 goles a partir del 2-0, sobre todo, que ya hemos controlado, ¿no? Por errores muy graves nuestros. Pero cuando ganas es verdad que parece que todo es más bonito, pero si hay que ser exigentes y hay que ser consecuentes, no podemos permitirnos que nos metan 2 goles a nosotros, porque hacer 3 goles en un partido es muy difícil, no los vamos a hacer todos los días. Entonces hay que asegurar mucho más lo de atrás. Un día puede pasar, Con esta dinámica de regularidad en casa, ¿te sientes más cómodo que en la primera vuelta? Que teníais que ir fuera a sacar puntos. Sí, está mucho más cómodo porque sabes que en casa está el equipo rindiendo.
A veces digo, no ganaremos todo, pero está rindiendo. Entonces, fuera de casa sí que vamos con esa tranquilidad, que a veces no es buena, A veces no es buena porque yendo con más presión hemos sacado mejores resultados, pero bueno, intentaremos que ahora que fuera de casa mejorar, ¿no? Vale. Gracias.